minutos, Renzo, ya tenemos a nuestro invitado de esta hora. Así es, vamos a darle la bienvenida al informativo, al analista político de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, el señor Miguel Antezana. Bienvenido al informativo. Raúl, Renzo, buenos días, ¿cómo están? Bien, tenemos ya los sondeos, las encuestas, las fotografías del momento, como le llaman, ya a 30 días del 11 de abril, de este día crucial para el destino de nuestro país en los próximos 5 años, y las intenciones de voto vienen siendo lideradas por Johnny Lezcano. Sin embargo, en el segundo lugar se encuentra el candidato López Aliaga, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos IEP. ¿Qué tan importantes son estas encuestas a estas alturas de la carrera al señor presidencial, señor Antezana? ¿Deberíamos concentrarnos en cómo están las posturas? ¿Cómo deberíamos elegir a la persona que le vamos a dar nuestro voto? Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos en el último mes de la campaña, y en el último mes de la campaña suelen haber muchísimos movimientos. Si bien es cierto que las últimas encuestas pueden mostrar ciertas tendencias, en el Perú las encuestas, generalmente las tendencias no se dan en realidad. Si nos vamos a las últimas 2 encuestas importantes, es decir, las últimas elecciones importantes, la que fue los congresistas el año pasado y la que fueron las elecciones municipales en el año 2000, hace 3 años, si no me equivoco, vemos que los grandes ganadores o grandes sorpresas no estuvieron en las encuestas o no estuvieron en los primeros lugares. Y en el caso particular de estas elecciones, tenemos una dispersión muy grande. Tenemos 18 candidatos a la presidencia y ninguno pasa del 15%. Hay que tomar en cuenta que son los votos válidos, que son los que cuentan al final. Y en este caso, si tomamos en consideración esa realidad, el Lezcano estaría superando apenas el 18%, quizás pueda llegar al 20%, lo cual es un porcentaje bastante bajo para hablar de una elección general. Por lo tanto, yo creo que en este último mes vamos a ver un cambio en estas elecciones. Pueden haber sorpresas. También lo que puede suceder es que algunas regiones del país comiencen a tener un mayor peso en lo que son las encuestas a nivel nacional, y esto también comience a transformar los resultados que estamos viendo hasta este fin de semana. Yo creo que no todo está dicho. En pocos días pueden haber muchísimos cambios. Hay mucha gente que hace un 30-35% de gente que no sabe por quién votar todavía, o que tiene la intención de no votar por ninguno, pero al final se decide en los últimos días, según las encuestas, según los familiares, según cómo se vaya formando el panorama en estos últimos días, como mencioné hace un momento. Por supuesto, y respecto a los escenarios de las segundas vueltas también podría variar, porque hay 2 tendencias, ¿no? Que no pueden pasar inadvertidas, y es que el candidato Johnny Lezcano en una eventual segunda vuelta le ganaría a todos los demás candidatos, y respecto a la candidata Keiko Fujimori, perdería contra todos. ¿Qué nos dicen estos números? Yo creo que lo que sí podemos afirmar con total seguridad en este momento es que la segunda vuelta en el Perú va a ser de una forma, de la misma forma que ha sido las anteriores, es decir, que vamos a elegir el mal menor. Y cuando elegimos el mal menor, no estamos votando al mejor de los mejores, que es el ideal cuando tenemos un sistema de segunda vuelta, sino que en la segunda vuelta simplemente vemos a ver cuál es el menos malo. Y esto es consecuencia de la primera, en la que no hay un voto racional, no hay un voto informado, sino que generalmente se da un voto emocional, se da un voto de respaldo a la persona y no a los planes de gobierno, a las ideologías o los planteamientos serios de gobierno para los siguientes años. Entonces, en la segunda vuelta, los escenarios, como tú mencionas, todo parece indicar que si pasara Lezcano, él sería el ganador. Lo que también destacamos en esta última encuesta que se ha revelado este fin de semana es que en estos escenarios de segunda vuelta, en todos los escenarios, Keiko Fujimori pierde. Pero también habrían otros candidatos que en ese escenario de segunda vuelta, fíjate que se desinflarían muchísimo en relación a cómo están las cifras en este momento. Por lo tanto, insisto nuevamente, va a depender mucho de estas últimas semanas de campaña, en la que cada uno de ellos puedan mostrar mejor sus fortalezas para que comiencen a ganar este respaldo de los indecisos, y ahí sí pueda consolidarse alguna tendencia o no. Y según este simulacro de votación que ha publicado El Comercio,
se podría afirmar que prácticamente el candidato Lescano tiene un pie en la segunda vuelta y solo podría perder el paso si por ahí sale una denuncia fuerte o comete un grave error en campaña. Y eso no sería nada extraño, porque recordemos que en las últimas elecciones cualquier candidato puede desinflarse de la noche a la mañana. En las elecciones municipales, en el caso de Lima, recordemos que Reyardo estaba en un sólido primer lugar, sólido entre comillas, y comenzó a desinflarse y de la nada comenzó a aparecer un Jorge Muñoz y ganó la alcaldía provincial. Ahora, como tú bien dices, también pudiera aparecer algún elemento de juicio para los electores que haga que la preferencia al Lescano comience a caer. Si estuviésemos hablando de un primer lugar, de un Lescano en un primer lugar con un 30 y pico %, por supuesto que ese golpe lo afectaría en 2 o 3 puntos. Pero estamos hablando de apenas un 13%, 12%, que pudiera llegar a 20% si es que tomamos solamente los votos válidos. Por lo tanto, es bastante bajo. Los que le siguen están entre el 9 y el 7%, y esos 3 puntos que perderían un golpe se pueden inmediatamente endosar a otros candidatos. Por lo tanto, es un escenario bastante complicado. Yo creo que en este momento decir que Lescano firmemente pasa la segunda vuelta, sí tiene muchas probabilidades, pero no es del todo cierto. Pueden cambiar muchas cosas en las próximas semanas. El Perú, para algunos, es un país que tiene un gran sector de personas conservadoras. Y eso se ve cuando ha saltado a la agenda pública el tema de la ideología, de la denominada ideología de género. Este voto duro, este voto conservador, necesariamente va a ir al candidato López Aliaga. Él está captando esta votación. Hay que tomar en consideración dos elementos muy particulares. El primer gran elemento es que estamos en un contexto de pandemia. Por lo tanto, las campañas no se han realizado de la manera tradicional y las personas que generalmente también son más activas en las campañas electorales a nivel político, me refiero, el público en general, no está participando de la misma forma. Entonces, quienes han sido encuestados no necesariamente son una muestra amplia para mostrar ese conservadurismo que tú dices. En segundo lugar, tenemos una cifra cercana, si no me equivoco, creo que pasa del medio, de jóvenes, de nuevos votantes que están entrando a lo que es la campaña electoral y van a votar por primera vez. Yo dudo mucho que estos jóvenes puedan ser considerados desde esta ala conservadora, más aún de la ala conservadora radical en la que algunos candidatos se encuentran ubicados en este momento. Por lo tanto, independientemente de que la sociedad peruana sea religiosa, sea conservadora, sea muy tradicionalista, yo dudo mucho que se plieguen a estas muestras de conservadurismo radical que se han dado. Más aún cuando los últimos años se está dando precisamente aires de cambio, se piden aires de cambio a todo nivel, no solamente con la llamada ideología de género, sino también en otros campos que años atrás, 10, 15 años atrás, se considerarían tabú. El tema del matrimonio igualitario, el tema de la eutanasia. Entonces hay muchos temas que también revelan que la sociedad peruana está tratando de salirse de ese lado conservador, lo cual es importante porque nos pone a la par de otros países en el hemisferio. Y yo creo que esto también se pudiera reflejar en las encuestas. Hay mucha gente que todavía tiene un voto escondido. Hay lo que se llama también el voto vergüenza, gente que no expresa necesariamente por quién va a votar porque no está en los primeros lugares. Recordemos que también las encuestas inevitablemente tienden a generar matrices de opinión y la gente no suele votar por personajes que se encuentran en la cola, o sea, que están perdiendo. Entonces, ese voto que todavía no está decidido pudiera generalmente inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Pero con lo que tú me decías del lado conservador, yo creo que ahí también pudieran haber sorpresas. Señora Tezani, y a nivel de la distribución del Perú, a nivel socioeconómico, el candidato López Aliaga concentra el mayor respaldo en el AB. ¿Esto podría ser determinante en su carrera, señor presidencial? Si contrastamos otras cifras con lo que tú acabas de decir, fíjate que ahí también nos damos con sorpresas.
Ciertamente que el sector AB es el que tiene el mayor apoyo, el señor López Aliaga. Pero el sector AB en el Perú, según algunas cifras y redondeando algunas cifras que tenemos, el sector AB representa apenas el 12% de la sociedad peruana. El 25 o 27% se encuentra en el C, y otro 25 o 27% se encuentra en el D. Si el restante, que creo, si no se me mal la cifra, son 30 y pico, se encuentra en el sector E. Y esos sectores no necesariamente están apoyando a López Aliaga. Entonces, un sector tan reducido como el AB, y es más, yo diría el AB de Lima, no necesariamente va a decidir una elección. Esas cifras hay que ver, contrastarlas con otras. No necesariamente hay que tomarla en la encuesta como fidedigna, porque hay que ver desde otras miradas cómo se compone ese público o esa muestra al que están encuestando. Y respecto a la composición del próximo Parlamento, parece que todavía hay muchos indecisos o personas que han decidido precisamente no decir por quién van a votar a nivel del Congreso. ¿Qué nos prepara esto? ¿Cuál podría ser el terreno de los próximos 5 años en el Congreso de la República? Yo creo que ahí sí tenemos un panorama bastante preocupante. Nos estamos fijando quizás demasiado al lado de la presidencia de la República porque tenemos un régimen presidencialista, pero no estamos tomando en cuenta cómo se va a componer el próximo Congreso, y ahí hay una situación preocupante, como decía hace un momento. ¿A qué me refiero? Es bastante marcado que vamos a tener un voto cruzado en estas elecciones. ¿Qué cosa es un voto cruzado? Que el elector va a votar por un candidato para presidente y va a votar por un partido distinto para el Congreso de la República. ¿Eso qué nos llevaría a presentarse en el siguiente periodo presidencial y legislativo? Que el presidente de la República o presidente de la República no tendría una bancada mayoritaria en el Congreso. Por lo tanto, tendría que negociar con otros partidos políticos, o cuidado que estaría en una situación similar a la que estuvo PPK en el 2016. Y eso, por supuesto, sabemos que golpea dramáticamente la gobernabilidad y pone en peligro al presidente o presidente de la República, porque todavía tenemos en la Constitución este recurso que ha sido manejado al extremo de manera política, manipulado de manera política, es el tema de la vacancia del presidente de la República por temas morales, entre comillas. Entonces, esta situación se repetiría en el 2021. Y la composición del Congreso que hasta ahora estamos viendo, según las cifras de las encuestas, como decía, es preocupante por esta situación, pero además por el tema de la calidad de los candidatos. Nadie se ha puesto a ver con cuidado cuáles son los primeros lugares de las listas, por ejemplo, en Lima, que en teoría pudieran entrar al Congreso, ya sea por apoyo a su partido o ya sea por apoyo al candidato de la presidencia. Y estos personajes que se encuentran en los primeros lugares no necesariamente son los mejores candidatos a congresistas para el periodo 2021-2026. Eso nos llevaría a tener un Congreso lamentablemente peor que los anteriores. Y si ya hemos estado nosotros como ciudadanos renegando frente a este Congreso que no ha legislado según la necesidad del país, ¿qué nos puede esperar en el próximo periodo? Y eso también yo creo que es bastante preocupante. Deberíamos tener en estos últimos días la capacidad como ciudadanos de informarnos para aprovechar por última vez el voto nominal, que yo creo que también la gran experiencia que nos deja esta situación es que no ha debido eliminarse el voto nominal, porque ahí tú puedes elegir por quién votar. Señor Antezana, ya se está viendo el desfile de candidatos en programas televisivos que no necesariamente son políticos y más bien que son medios pegados a la farándula. Salen cantando, salen bailando y haciendo una serie de esfuerzos. El mensaje que le están dando a la población electoral es: yo no necesito explicarte de programas electorales. O sea, le están diciendo cuál es el nivel de nuestro electorado cuando solamente salen a bailar y a cantar y algunas veces a hacer el ridículo. O sea, le están diciendo: este es el nivel del electorado, con esto es suficiente para que votes por mí. Sí, yo creo que sí, pero además el siguiente mensaje, que quizás no es tan claro, es que yo te considero de ese tipo de público. Yo considero como candidato y como partido que tú eres un público que solamente necesita verme bailar o hacer el ridículo en algún programa televisivo en vez de mostrarte propuestas.
Ciertamente tenemos una sociedad inmadura a nivel político. La cultura política en el país es bastante baja, eso es una realidad. Y por lo tanto que si tú sales a mostrarle planes de gobierno, no necesariamente vas a llamar la atención. Y precisamente ese nivel de ignorancia política hace que entonces que los políticos se alineen a ese público en vez de subir un poco la valla y mostrar situaciones completamente distintas. O sea, colaborar para que haya una madurez política. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente los partidos se alinean a ese público, tratan de mostrarse a nivel de eso de farándula, de show, pero no contribuyen a elevar el nivel de la campaña. Entonces, ahí es que comenzamos a ver lo que tú mencionas. Personajes, candidatos bailando, candidatos haciendo el ridículo, candidatos saliendo en TikTok ahora diciendo cualquier cosa menos mostrando sus planes de gobierno o propuestas a nivel legislativo. Y yo creo que eso, insisto, contribuye a mantener estigma de vez política. Y yo creo que también ahí el Jurado Nacional de Elecciones tiene que poner mucho ojo, porque tenemos que cada candidato, cada partido tiene que estar dentro de lo que es la franja electoral. Y aquí yo creo que también hay un poco de camuflaje en ciertos programas que invitan constantemente a los mismos candidatos. Cuidado, yo quisiera sospechar que no hay ninguna manipulación, pero se presta a interpretar de que ahí precisamente hay algo de por medio para que inviten tantas veces al mismo candidato. Y entonces ahí se estaría violando también las normas de la campaña electoral. ¿Funciona en esta campaña electoral como funcionó en otras ese membrete que se le ponía a determinados candidatos cuando se le decía el candidato o la candidata de los ricos, de los banqueros? ¿Funciona en esta oportunidad? Yo creo que sí estamos viendo marcadamente cuáles son los candidatos que tienen un poder económico y lo están utilizando, y cuáles son aquellos candidatos que simplemente están haciendo campaña con los pocos recursos que tienen. Y no solamente el tema de recursos, también estamos hablando de respaldo financiero a nivel de las empresas que pudieran estar apoyando. Por ejemplo, no hemos visto tampoco a nivel del sector empresarial que llama una manifestación de solicitar esos planes de gobierno para contribuir a esa madurez política que mencioné hace un momento. Entonces ahí pareciera que hay mucho juego de conveniencias, y no de conveniencias a nivel del país, sino de conveniencias en sectores en particular. Y eso también es reprochable, porque recordamos que en la campaña anterior, cuando vimos el tema de cuando estaba PPK, hubo mucho en juego del lado empresarial. Y después nos dimos con mucha sorpresa también de que ciertas empresas apoyaron con dinero a los candidatos. Ahora quizás por el tema de la regulación de la campaña, de lo que es la franja electoral, no se va a reflejar tanto, o no se ha reflejado tanto en lo que es la publicidad electoral. Sin embargo, sí es evidente que hay cierta preferencia a ciertos candidatos por el tema económico. Y esto también distorsiona completamente las elecciones y solamente pudiera combatirse con el lado del lado informativo de los electores. Mientras más informados estemos los electores, mientras más tengamos de respaldo para votar con bases de información, yo creo que eso sería lo positivo para las elecciones de abril de 2021. Señora Antezana, muchos coinciden en que un escenario crucial será el próximo debate presidencial, y precisamente el Jurado Nacional de Elecciones tiene una campaña para que los electores, para que todo el país formule sus preguntas. ¿Cuál es la pregunta que no debería faltar? ¿Qué recomendación podría darle a los electores? A mí me gustaría que no veamos solamente la oportunidad de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, porque además van a ser 3 tandas, porque tenemos tantos candidatos que va a haber 6 por debate. Segundo lugar, estos debates del Jurado Nacional de Elecciones, precisamente por la cantidad tan grande de candidatos, hace que el tiempo destinado a cada uno de ellos sea muy corto, 2 o 3 minutos. Y que un candidato puede exponer en 2 o 3 minutos un tema en particular lo hace bastante difícil. Tercer lugar, esto quizás es un pedido a los candidatos más que a los ciudadanos que podemos preguntar. Dedíquense a responder las preguntas, no a atacar al contrincante, porque entonces se están perdiendo un tiempo valioso solamente para hacerse ver como un gallito de pelea y no como un candidato a la presidencia de la República. Y cuarto lugar, ya respondiendo a tu pregunta, yo creo que los ciudadanos nos deberíamos enfocar en los temas principales que nos agobian. Y en primer lugar tenemos que nos agobia el tema de la crisis económica ocasionada por la pandemia.
En segundo lugar, el tema de salud, porque esto no va a pasar. El tema de la pandemia nos ha revelado las bases estructurales de la salud, que son muy golpeadas en el caso peruano. ¿Qué cosa va a hacer un próximo gobierno? Pero con sustento, no solamente promesas vacías, promesas de campaña. Y en tercer lugar, yo creo que la seguridad. Esos 3 temas son vitales para el Perú, porque si no hay una buena situación económica, si no tenemos salud, y no tenemos seguridad, no vamos a poder desarrollarnos como país después de la celebración del Bicentenario. Bien. Muchas gracias por su análisis político esta mañana. Fueron las declaraciones de Miguel Antezana. Muchas gracias por estar en el informativo. A ustedes muchas gracias. Buenos días.